Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass sobre el desarrollo cognitivo y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Marlon Maldonado y hoy vamos a explorar cómo el conocimiento del desarrollo cognitivo puede ayudarnos a identificar algunas estrategias, metodologías y algunos recursos inclusive pertinentes para mejorar nuestras prácticas en educación superior. El objetivo de este video, de esta masterclass, es de que al finalizar este video comprendamos la importancia de este tema y reflexionemos sobre nuestras prácticas educativas. He preparado un material que es un póster científico que nos permitirá, mediante algunas definiciones, poder entender y hacer el análisis de este tema. Como podemos observar, neurociencia en el desarrollo cognitivo y vamos a llegar a la parte del desarrollo cognoscitivo, ya que estos términos están hermanados, pero tienen algunas diferencias interesantes o específicas. Lo primero que he desarrollado es darle un nombre que nos dice fundamentos del aprendizaje humano. ¿Por qué? Porque este es el tema central de la neurociencia. Y para iniciar la presentación de este póster, pues vamos a plantear una definición. No sin antes hablar del término neurociencia como tal o el tema de la neurociencia, analizando desde sus raíces históricas. ¿En qué sentido? Sus raíces históricas de la neurociencia se remontan a civilizaciones tan antiguas como la egipcia o la mesopotámica. En este sentido, ya se atribuían en estas civilizaciones funciones especiales al cerebro y al corazón. Esto es bastante interesante porque vemos esta curiosidad humana en el sentido de explicar estos dos órganos que los considerábamos centrales y los consideramos aún, ¿no? Estas ideas se remontan hasta 4000 o 1700 años antes de Cristo, donde se analizaba el funcionamiento del cuerpo encadenado a lo que es el cerebro. Simplemente analizando estas conexiones cerebro-cuerpo y dejando al lado los procesos eh, mucho más encadenados a lo personal. Algo interesante que quisiera acotar aquí es que René Descartes, uno de los estudiosos del siglo XVII, pues hablaba acerca de este órgano como es el cerebro, como lo definía como una máquina responsable del movimiento y hablaba del alma como un elemento que se encontraba en la glándula pineal, marcando una división muy fuerte entre los enfoques tradicionales y contemporáneos de la neurociencia. ¿En qué sentido? René Descartes hace un corte entre la neurociencia llamada tradicional y la neurociencia llamada contemporánea. ¿Y esto por qué es interesante? Como he explicado, la neurociencia tradicional entre las culturas egipcias, mesopotámicas y esta evolución del ser humano como tal, se enfocaba en la relación mecánica que existía entre el cerebro y el cuerpo. Luego, con René Descartes tenemos un corte en la cual ya la neurociencia contemporánea integra el estudio de los procesos cognitivos, cognoscitivos, las emociones, los elementos sociales que influyen dentro de lo que tiene que ver con la neurociencia. Entonces, si definimos, acorde a nuestro póster, al término neurociencia, diríamos que es una disciplina interdisciplinaria, o sea que maneja varias disciplinas y esta estudia el sistema nervioso. Estudia sus sistemas, estudia sus funciones, estudia su estructura y demás, y cómo influyen estas en el comportamiento y el aprendizaje. Algo bastante interesante para nosotros como educadores. ¿Esto qué tiene de importancia? Se analizan todos aquellos procesos cerebrales que influyen en la adquisición del conocimiento y nos permiten diseñar estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades cognitivas, emocionales y cognitivas de los estudiantes. Hoy vamos a analizar cómo estos aspectos relevantes del desarrollo cognitivo y cognoscitivo nos pueden llevar a tomar decisiones importantes en educación superior y en cómo nosotros desarrollamos los procesos de enseñanza-aprendizaje si somos docentes. ¿Ok? En este sentido, vamos a abordar lo que tiene que ver con los aspectos relevantes del desarrollo cognitivo. Yo he planteado cuatro elementos: la plasticidad cerebral, las etapas del desarrollo cognitivo, la memoria y la atención y las emociones y el aprendizaje como términos relevantes de este desarrollo.
Es importante entender, como parte de esto, que el desarrollo cognoscitivo abarca procesos mentales fundamentales como la memoria, la atención, el razonamiento, las emociones, y estos están como un pilar fundamental de cómo aprendemos. ¿Ok? El primer elemento que me gustaría analizar es el que tiene que ver con la plasticidad cerebral. ¿Sí? Sánchez Cruz y Valareso Encalada, en el 2023, pues nos plantean una definición bastante interesante. Nos habla de la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse, organizarse frente a nuevas experiencias y aprendizajes. ¿Esto qué tiene de interesante? Este proceso ocurre a lo largo de la vida, no es un proceso que simplemente lo encontremos en una etapa específica, sino que ocurre a lo largo de la vida, pero es especialmente activo en la infancia y en la adolescencia. En la infancia, cuando damos nuestros primeros pasos y demás, esta plasticidad cerebral nos permite a nosotros poder aprender e interactuar. Como cuando tenemos a un niño que se basa en los elementos fundamentales de la investigación, de hacer una pregunta del porqué, de explorar el mundo, de intentar entenderlo como tal. Factores como el aprendizaje continuo, el ejercicio físico, que lo hemos dejado aquí, y las interacciones sociales enriquecedoras desempeñan un papel fundamental para fomentar esta plasticidad también en la adolescencia, como nosotros estamos charlando, ¿no? Entonces, la plasticidad cerebral es mucho más activa en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué es interesante para nosotros este término de plasticidad cerebral? Es importante ya que nuestros estudiantes universitarios están cursando están atravesando esta etapa o están llegando a la parte culminante de esta etapa cuando entran a nuestras aulas. Y es notorio ver cómo estos elementos son muy relevantes para nosotros hacer un análisis de las estrategias que utilizaremos para poder llegar a él. El segundo elemento que es interesante analizar es las etapas del desarrollo cognitivo, eh, como un elemento muy amplio. Papalia y Felderman en el 2012 pues plantean un término interesante. ¿Por qué? Porque nos retrotraen a las etapas del desarrollo cognitivo, obviamente desarrolladas por Jean Piaget. Y nos dice Piaget que según Piaget los adolescentes alcanzan esta etapa de operaciones formales, que es el nombre de la etapa, preoperacionales, operacionales y operaciones formales, caracterizada por el razonamiento abstracto, una característica bastante importante, y la capacidad de formular hipótesis. Estas habilidades son esenciales para la resolución de problemas complejos y la comprensión, perdón, de conceptos abstractos. Estas habilidades que nosotros estamos viendo en las etapas del desarrollo cognitivo nos permiten a nosotros plantear una serie de estrategias asociadas con esta etapa específica, que es la etapa de operaciones formales, en el sentido de que nuestros estudiantes pueden desarrollar actividades que estén encadenadas específicamente al razonamiento. ¿Sí? Podemos discutir, debatir, conversar, iniciar debates, foros y diferentes estrategias que permitan con herramientas y estrategias que permitan que estos estudiantes puedan desarrollar de mejor manera estas habilidades que están encadenadas a esta etapa. Y además del razonamiento abstracto. ¿Ok? Otro de los conceptos que es fundamental en este sentido de los aspectos de desarrollo, relevantes del desarrollo cognitivo está encadenado con la memoria y la atención. Hablamos de que Hernández Gómez, 2012, Sánchez Cruz y Valareso Encalada, que son los autores que he citado, hablan acerca de la memoria y la atención como la memoria, específicamente a la memoria y la atención, que son pilares del procesamiento de la información. La atención selectiva y sostenida facilita la concentración en tareas específicas, mientras que la atención dividida permite realizar múltiples tareas simultáneamente, aunque con una disminución en la eficacia de cada una. Esto es interesante porque la memoria y la atención son pilares fundamentales para lo que nosotros hacemos con los estudiantes, pero también hacer un análisis de que la memoria sostenida facilita la concentración, algo que es bastante complicado en la actualidad, ya que las redes sociales, los elementos asociados con los dispositivos móviles y demás, hacen que la atención esté bastante dividida.
o que los elementos distractores sean procesos o que sean componentes bastante difíciles de quitar dentro de los procesos de formación. Nuestros estudiantes tienen celulares dentro del aula que muchas veces es un aspecto complicado de trabajar. Pero aquí también hablamos de la memoria de trabajo, no solo de esta memoria selectiva y sostenida, sino también de la memoria de trabajo que les permite a los estudiantes retener y manipular la información relevante para el aprendizaje. Ahora, esta memoria de trabajo, lo interesante es pasar de esta memoria de trabajo para, mejor dicho, pasar los contenidos a esta memoria de trabajo para poder retener y manipular la información relevante. ¿Por qué esto es interesante para nosotros? Porque cuando nosotros tenemos una memoria o una atención, perdón, selectiva, una atención sostenida y una atención dividida al entender estos conceptos, entendemos que muchas veces nuestros estudiantes tienen elementos a los cuales le prestan mayor atención y nosotros podemos explotar, o le podría decir yo de una manera muy coloquial, este conocimiento para llamar la atención de los mismos, llevarlo a una atención sostenida cuando el tema o hacer que el tema interese a nuestros estudiantes y luego pasarlo a la memoria de trabajo. ¿Ok? Un tema interesante que a mí me gustaría analizar acá es de que muchas veces nosotros entendemos que nuestros estudiantes quieren dividir procesos, específicamente cuando hacen el análisis de un contenido y consideran que su memoria dividida es sencilla, o sea, de que ellos pueden ser multitarea. Y esto de la multitarea, pues, es un arma de doble filo lo hallamos siempre en el aula, porque por lo general cuando un estudiante realiza dos acciones al mismo tiempo, por ejemplo, me dicen yo puedo estar escuchando música o poniendo un video mientras estudio, esto hace que esta atención dividida, pues también la parte de razonamiento, la parte de análisis y demás, también se divida. Y eso es un problema que muchas veces los estudiantes no lo toman en cuenta, pero también nosotros como docentes muchas veces no lo explotamos o no lo trabajamos. Y por último, un aspecto relevante que considero que es una de las partes más interesantes de este análisis o de este póster, tiene que ver con las emociones y el aprendizaje. Un punto importante, encadenado a lo que dice Hernández Gómez y Sánchez Cruz con Valareso Estrada, es que las emociones influyen directamente en la capacidad de aprender. Y es algo que durante las clases en educación superior he experimentado mucho. ¿En qué sentido? En que inclusive el estado emocional del estudiante influye directamente en cómo se relaciona con la temática que estamos tratando en clase. Y esto podríamos decir que al influir en la capacidad de aprender, está encadenado a que impactan en la atención y la consolidación de la memoria. Los entornos educativos que fomentan una experiencia emocional positiva mejoran el rendimiento y la motivación de los estudiantes. Cuando tengo un estudiante que empatiza con la materia, es mucho más fácil que la pueda analizar y que pueda aprender de ella. Inclusive muchas veces el cómo el estudiante se siente frente al contenido es un factor fundamental. La parte emocional de nuestros estudiantes y lo lanzo en este espacio. Trabajamos en educación pública, en una universidad pública. Muchas veces vienen de entornos en los cuales la condición socioeconómica es baja y eso incluye mucho en el estado emocional del estudiante y su autopercepción. Estas emociones influyen directamente en cómo él se autopercibe y cómo se relaciona con la materia. Inclusive los entornos, como por ejemplo el entorno social en el cual está el estudiante, muchas veces con el grupo de trabajo con el que desarrolla una actividad, influye directamente en cómo él aborda estos elementos, ¿no? Es importante considerar que todos estos elementos como la plasticidad cerebral, las etapas del desarrollo cognitivo, la memoria y la atención, las emociones y el aprendizaje, interactúan en contextos educativos diversos. Nos permiten a nosotros como docentes crear estrategias que les respondan a las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, ya que si nosotros comprendemos que existe una plasticidad cerebral por parte de estos estudiantes que nosotros, al ser profesionales en formación, podemos sacar los mejores resultados o podemos sacar las mejores intenciones de nuestros estudiantes, podemos nosotros potenciar esos procesos, nosotros los estamos formando y
estamos construyendo profesionales probos en educación superior. El desarrollo cognitivo podemos entenderlo como este proceso que abarca procesos mentales fundamentales como la memoria, la atención, el razonamiento y las emociones, encadenados a cómo nos permiten poder llegar de manera más eficiente a los estudiantes. En conclusión, yo quisiera plantear que encadenado a estos elementos de desarrollo cognitivo y cognoscitivo, nosotros podríamos plantear algunas estrategias, metodologías y varias prácticas basadas en la neurociencia para ser eficientes al momento de llegar con nuestros estudiantes. Podríamos plantear elementos como el aprendizaje multisensorial, encadenados a la plasticidad cerebral y a la memoria y la atención, como elementos auditivos, como podcast, elementos kinestésicos, como yo doy una materia llamada robótica educativa, en la cual los elementos kinestésicos son que ellos interactúen con hardware y esto hace que muchas veces sea mucho más fácil para ellos poder llevar un concepto que es abstracto a un concepto mucho más físico. Y cuando hablamos de Arduino, hablamos de un servomotor, si ellos lo tienen en la mano y pueden interactuar con él, es mucho más fácil poder comprender y recordar inclusive los temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto estimula el cerebro, ¿sí? Si trabajo solo como un simulador, muchas veces los estudiantes lo ven como una relación muy abstracta, pero cuando ya tienen estos componentes en mano y desarrollan, ejemplo de esto, un robot y lo tienen enfrente, es mucho más fácil poder trabajar. Además, nos vamos al sentido de emociones y aprendizaje, porque empatizar con el robot, sentir que es algo que ellos produjeron, y que además está ahí dentro, encadenado a una planificación, a una metodología, es estimulante. Otro componente que también considero que sería interesante de llevar a estos como un aspecto relevante o como un cierre de estos componentes importantes sería la repetición espaciada. ¿Por qué la repetición espaciada? Porque esta repetición espaciada nos ayuda a consolidar la memoria en nuestros estudiantes, ¿sí? Cuando yo trabajo un concepto, lo trabajo en un momento de la clase, luego lo retomo en otro momento de la clase y luego lo cierro en otro momento de la clase. Y esta repetición espaciada hace que mis estudiantes mejoren la retención de esos conceptos. También aprendizaje basado en proyectos dentro de la educación superior. Considero que encadenado a la neurociencia me permite a mí resolver problemas reales con mis estudiantes y además aprovecho un poco esta etapa del desarrollo cognitivo de Piaget en este elemento de operaciones formales, haciendo que mis estudiantes fomenten el desarrollo crítico y hagan un análisis profundo de lo que están trabajando o están haciendo. Y por último, en las emociones de aprendizaje podría plantear el elemento de la gamificación como una estrategia bastante importante, ya que motiva al estudiante con algunas mecánicas del juego para poder trabajar. En este sentido, utilizo varias herramientas para poder gamificar mi clase, como por ejemplo el utilizar recompensas para ellos por trabajar, o también creo una matriz con calificaciones para que los estudiantes se sientan motivados a irla mejorando a esta calificación de la actividad. La calificación se plantea al inicio de la clase, una calificación al desarrollo de un robot y luego tienen toda la clase para irlo mejorando y ellos pueden ir viendo en tiempo real cómo mejorar esto. Esto es bastante importante. Ahora, como conclusión, yo quisiera que vean que o veamos que el desarrollo cognitivo es un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros entendemos estos conceptos como la plasticidad cerebral, las etapas del desarrollo cognitivo, la memoria, la atención, el papel de las emociones, nosotros podemos diseñar estrategias que se adapten a las necesidades de nuestros estudiantes. Y como cierre, he planteado dentro de este póster científico que la neurociencia estudia el funcionamiento del cerebro y cuáles son sus implicaciones en el aprendizaje.
Para mí ha sido muy interesante notar que muchos de los conceptos que estaba aplicando en clase tienen una fundamentación muy fuerte en la neurociencia y que este estudio esta ciencia me ha permitido o nos permite a todos nosotros poder encadenar todas aquellas acciones que notamos que funcionan en clase y que veíamos que tenían una razón de ser en nuestros estudiantes, pero que no lo entendíamos como algo específico de una ciencia como tal, como la neurociencia. También podríamos decir que esto es fundamental para cualquier docente y que esta aplicación de la neurociencia nos permite comprender los procesos cognitivos, emocionales de los estudiantes con la finalidad de orientar estrategias que permitan potenciar los procesos de formación y propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes. Considerar a la neurociencia como como una ciencia que estudia el comportamiento humano, que nos hace un análisis de cómo funciona nuestro cerebro y qué estrategias son importantes para nosotros de acuerdo a nuestra edad, pero también de acuerdo al funcionamiento de nuestro cerebro, considero que es una parte fundamental. Esto es lo que puedo aportar desde mi póster científico. Ha sido realmente un gusto poder estar con ustedes. Me gustaría que en redes sociales, por favor, eh, brinden o me planteen retroalimentación acerca de esta temática, leerlos y poder retroalimentarnos todo en el sentido de este interesante tema. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.